Materiales compuestos por Vicente Silva y Diego Zúñiga. Para introducirnos en el tema, la resina tiene una elevada resistencia a compresión, pero no de tracción. Al armarla con fibras de alta resistencia a la tracción, se consigue un material compuesto de muy buenas cualidades. Su utilización comenzó para aplicaciones aeronáuticas y se extendió enseguida su uso para la automatización en general. Hoy en día, gracias a la reducción de costos de estos materiales, comienzan a aplicarse en la construcción y en diversos campos, como el tendido eléctrico, utensilios industriales y más. Como aumentan las necesidades del ser humano mediante soluciones tecnológicas cada vez más exigentes, también surge la necesidad de disponer de nuevos materiales que ofrezcan cada vez mejores prestaciones. ¿Qué es un material compuesto? Es aquel que está formado por dos o más componentes, de forma de que las propiedades del material final sean superiores que las de los componentes por separado, sin que se produzca una reacción química entre ellos. Los materiales compuestos tienen como requisito principal garantizar las mismas cualidades de resistencia mecánica de los materiales originales, pero cumpliendo unos objetivos fundamentales como son disminuir peso, mejorar propiedades anticorrosivas, dieléctricas, que es un aislante o mal conductor de calor y electricidad, rigidez, rendimiento a altas temperaturas, dureza, etc. Importancia del material compuesto. Surge por la necesidad de obtener material con propiedades inusuales, que no se pueden conseguir con los metales, las cerámicas y los polímeros. Esta necesidad es muy evidente en aplicaciones especiales, donde se requieren materiales de baja densidad y que sean resistentes y rígidos, también resistentes al impacto, corrosión y a la abrasión. Esta combinación de propiedades y características se ha logrado gracias al surgimiento y desarrollo de material compuesto. Clasificación y fases de los materiales compuestos. Matriz y refuerzo. La fase matriz es continua, actúa como ligante y rodea a la otra fase, denominada fase refuerzo, que es un elemento resistente. Estas fases no son solubles entre sí y se combinan a nivel microscópico. Función de la fase matriz. En primer lugar, une y soporta a la fase refuerzo, manteniéndola en su posición correcta. Transmite a la fase refuerzo los esfuerzos externos aplicados. Protege a la fase refuerzo de sufrir daños durante su uso y evita la propagación de grietas hacia esta. Es la responsable del control principal de las propiedades eléctricas y el uso a temperaturas elevadas del compuesto. Debe ser dúctil. La fase matriz se clasifica según el material que lo compone, ya sean materiales metálicos, cerámicos, carbón y polímeros. Según el tipo de matriz encontramos materiales compuestos de matriz metálica. Estos materiales tienen una alta resistencia y muy bajo peso. Materiales compuestos de matriz cerámica, mejores propiedades mecánicas que los materiales cerámicos tradicionales, como la resistencia y la tenacidad, especialmente en rangos de bajas temperaturas. Materiales compuestos de matriz orgánica polimérica. Son materiales con buenas propiedades mecánicas, resistentes a la corrosión y a los agentes químicos, y a causa de sus propiedades físicas pueden ser moldeados con absoluta libertad de forma. Estos a su vez se dividen en materiales compuestos de fibra de carbono con matriz plástica, materiales compuestos de fibra de vidrio con matriz plástica. La fase refuerzo aporta con la resistencia mecánica deseada del material. La fase refuerzo o dispersa se clasifica según su naturaleza y estructura de sus componentes. Compuestos fibrosos, compuestos laminados, compuestos particulados, compuestos fibrosos híbridos. Las principales fibras usadas como refuerzos son fibras de vidrio, fibras de carbono, fibras de oro, fibras de cerámica, fibras metálicas, fibras de aramida, fibras naturales, sisal, cáñamo, lino. Características de los materiales compuestos. Alta resistencia. Los materiales compuestos tienen una alta resistencia en relación a su peso. Baja densidad. Los materiales compuestos proporcionan una buena resistencia por unidad de peso, no como en el caso de los metales, ya que su densidad es mayor. Flexibilidad de formas. Debido a que las fibras de refuerzo se pueden trabajar con mayor facilidad que otros materiales, antes del proceso de curado de matriz, se pueden realizar una gran variedad de formas y acabados. Alta resistencia dieléctrica. Los materiales compuestos son aislantes eléctricos. Gran capacidad de consolidación de partes. Los materiales compuestos permiten el ensamblaje de componentes, reduciendo así el número de elementos y por lo tanto necesitando menor número de uniones. Resistencia a la corrosión. Esta propiedad viene determinada del tipo de matriz que se utiliza. De esta manera se pueden seleccionar matrices con resistencia a cualquier medio corrosivo.
Comportamiento a fatiga. El comportamiento a la fatiga de los compuestos es bueno. Al ser materiales amorfos, es decir, no tienen una estructura ordenada, no sufren los mismos efectos de fatiga que los metales y su resistencia es mayor. Reducción de costos de mantenimiento. Al tener una buena resistencia a la fatiga y presentar muy buena resistencia a la corrosión, se reducen las tareas de mantenimiento y de reparación. Las matrices se clasifican según el comportamiento térmico del polímero. Tenemos termoplásticos. Son polímeros que al calentarse a determinadas temperaturas se convierten en fluidos, permitiendo su moldeabilidad de la forma deseada, que quedará preservada al enfriarse. Elastómeros. Son polímeros que poseen cadenas con mucha libertad de movimiento molecular, es decir, flexibilidad. Termoestables. Son polímeros que no pueden fluir con efecto de la temperatura para ser remoldeados. Molecularmente hablando, tienen una estructura entrecruzada y por lo tanto tienden a ser resinas de mucha rigidez, y al someterlos a temperaturas elevadas, promueve la descomposición química del polímero. A temperatura ambiente son duros y frágiles. Ventaja de los materiales compuestos. Alta resistencia mecánica. Pueden ser diseñados para proporcionar intervalo específico de propiedades mecánicas, como resistencia a la tracción, a la flexión, al impacto y a la resistencia a la compresión. Además, pueden ser fabricadas con refuerzos, con una determinada orientación que proporcione una resistencia adicional donde el diseño así lo requiera. Estética. Proporcionan nuevas posibilidades estéticas gracias a su capacidad de moldear formas complejas, fluidas y creativas, además de la capacidad de integrar acabados superficiales especiales y una amplia variedad de efectos, incluyendo la simulación de los materiales tradicionales. Resistencia a la corrosión. Los materiales compuestos no se oxidan. Existe una multitud de sistemas de matrices poliméricas que proporcionan resistencia a largo plazo para la mayoría de entornos de temperatura y ambientes químicos. Las piezas de material compuesto diseñadas correctamente tienen una larga vida útil y un mantenimiento mínimo en comparación con los materiales tradicionales de construcción. Ligereza. Tienen una resistencia específica más alta que la mayoría de los materiales utilizados en aplicaciones similares. Estos pueden ofrecer más fuerza por peso que la mayoría de las aleaciones de metales. Durabilidad. Materiales relativamente resistentes en comparación con los materiales comunes, como el hormigón, el acero y la madera, por lo que su esperanza de vida aún no se ha alcanzado en muchos de sus componentes en uso. Flexibilidad de diseño. Los materiales compuestos se pueden obtener de casi cualquier forma. Puede ser compleja en la configuración, grande o pequeña, estructural y decorativa, o una combinación de estas. Liberan la mente de los arquitectos y diseñadores para probar nuevos conceptos, desde el prototipo hasta la producción. Debido a esta flexibilidad, piezas individuales de material compuesto pueden sustituir conjuntos de unidades complejas que requieren de múltiples elementos de fijación cuando se fabrican con materiales tradicionales como la madera, el acero y el aluminio. Estabilidad dimensional. Los materiales compuestos mantienen su forma y funcionalidad incluso bajo tensiones mecánicas y ambientales severas. Comportamiento dieléctrico. Los materiales compuestos de matriz polimérica tienen excelentes propiedades de aislamiento eléctrico, elevada temperatura de servicio. Las piezas fabricadas con la matriz polimérica y cargas adecuadas pueden comportarse muy bien en aplicaciones de altas temperaturas. Ventajas. Ejemplo comparativo. Material compuesto, fibra de carbono. 2 a 8 veces más resistente que el acero, 4 veces más ligero. 7 veces más resistente que el aluminio, 1.5 veces más ligero. Versatilidad en el diseño de formas complicadas. Desventaja de los materiales compuestos. Poca resistencia al fuego. Existe la creencia de que no son duraderos. El costo de la materia prima es muy elevado. En algunos casos existen peligros para la salud en los procesos de fabricación. El material es muy ligero. ¿Dónde se utilizan los materiales compuestos? Los materiales compuestos han avanzado con el pasar de los años en una variedad de aplicaciones como vehículos militares, yates de lujo, grandes palas de aerogeneradores, aviones, deportes, equipos de ocio como esquís, tablas de snowboard y tablas de surf.
También están empezando a ser utilizados más ampliamente en el mundo de la arquitectura, donde ofrece un ahorro significativo de peso y capacidad para crear formas complejas que proporcionan a los arquitectos mayor libertad en el diseño. El diseño con los materiales compuestos abre un enorme abanico de posibilidades en su aplicación al sector de la construcción, como optimizar el rendimiento de la estructura mediante sencillos cambios en algunos de los constituyentes del material compuesto.